gracias por estar. La presencia del doctor Osvaldo Genovese, que es quien va a llevar adelante esta exposición, esta información. El doctor Genovese, cuya trayectoria y especialidad, asesor de la Asociación ELA Argentina, se desempeña como el director y médico neurólogo principal del Centro de Consultas Médicas de la Asociación ELA Argentina, experto en ELA y concentra su labor en la atención clínica de personas con diagnóstico reciente o que buscan una segunda opinión sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Medicina hospitalaria. Registra un extenso recorrido profesional y valoraciones de pacientes por su labor en el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires. Divulgador y docente, participa activamente en conversatorios, jornadas académicas universitarias y espacios de formación enfocados en cuidadores y familias de pacientes con patologías neurodegenerativas. Así que aquí en más, en este conversatorio vamos a escuchar a quien hoy nos propone ahondar conocimientos en esta materia, que es el doctor Genovese, y posteriormente, al finalizar, las preguntas de ustedes harán que él tenga más respuestas todavía que darnos. Así que para todos, el agradecimiento nuevamente, el cuerpo de delegado de Yuco y particularmente al doctor Genovese y a Blas, que viene a dar testimonio. Gracias por estar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quiero felicitar a los organizadores de este evento porque realmente divulgar, en este caso un tema médico, es de suma importancia, de gran utilidad y que promueve no solo al conocimiento de una patología, sino quizás a tener cada uno la necesidad de aprender y buscar acerca de los distintos temas. Entonces esa función de divulgación, de aprendizaje, de inquietud y de búsqueda que sea motorizada desde una institución es realmente algo muy plausible. Por lo tanto, sería muy bueno que este tipo de reuniones sean frecuentes y sería bueno también que en el futuro esto se repita para poder ayudar a muchas personas. Yo voy a hablar unos minutos, después vamos a abrir la discusión y de esa manera poder que todos pregunten o quieran preguntar sin ningún temor ni nada. Cualquier duda hay que animarse a preguntarla. En los últimos años, la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que es su nombre, ha tenido cierta preponderancia en los medios y cuando aparece algún caso llama a la reflexión de qué es lo que está pasando con esta enfermedad, es algo nuevo, no existía antes. No, la enfermedad existe desde hace muchos años. Ocurre que cuando aparece en personas conocidas, bueno, ahí adquiere notoriedad y ahí se hace visible. ¿Qué es la ELA? Bueno, la ELA es una enfermedad que afecta las células motoras. Es decir, las células motoras que están en la corteza cerebral, en la médula espinal o en el tronco cerebral. Por lo tanto, yo les pregunto a ustedes,
¿cuál sería el síntoma cardinal de la ELA? Se afecta las células motoras. La pérdida de motricidad, la debilidad. Y es así. Es lo que tiene esta enfermedad en su presentación. Y cuando esto comienza, que comienza en forma muy solapada, muy lenta, puede comenzar afectando un brazo, la mano generalmente, afectando las piernas. Si toma los músculos que son inervados por los nervios vulvares, trae trastornos en la fonación, es decir, en el habla o en la deglución. Entonces, como puede afectar cualquiera de esas zonas al comienzo, es muy difícil hacer el diagnóstico, porque no se piensa. Entonces, por ahí el paciente que le comienza con una debilidad en la mano, se hace un estudio, le dicen que es un túnel carpiano, lo operan. Si comienza con debilidad en la pierna, hacen estudios de columna, algunos son operados también de la columna. Pero el cuadro sigue, hasta que después aparecen otros síntomas y ahí sí se comienza a pensar en enfermedad y a diagnosticarla. Para que ustedes tengan idea, el tiempo promedio, desde que empiezan los síntomas hasta que se le hace el diagnóstico, son entre 10 y 14 meses. 10 y 14 meses para hacer el diagnóstico, independiente de que sea visto por profesionales especializados en el tema. Entonces, todo esto promueve a decir si lo hubiese hecho el diagnóstico antes, qué hubiese pasado. Bueno, toda enfermedad tiene un tiempo diagnóstico. Hay un tiempo diagnóstico en el cual, hasta que no se alcanza con todos los elementos que uno tiene para poder llegar a él, no se puede concretar qué diagnóstico tiene el paciente. Entonces esto motiva de que vaya al médico, le pida los estudios, toda una serie de estudios, estudios de imágenes, estudios de laboratorio, estudios electrofisiológicos como el electromiograma. Bueno, todo eso es para descartar otras patologías y con todo ese cuadro clínico, más los estudios que descartan otra patología, ahí nosotros tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico. Ahora bien, ¿por qué se produce esta enfermedad? Bueno, esa es una pregunta evidentemente del millón, ¿no? Desgraciadamente no se sabe cuál es la causa de la enfermedad, pero sí hay muchas cosas que hoy día se está avanzando en forma bastante rápida. Hay ciertos mecanismos que afectan a esa neurona motora. ¿Se acuerda que yo le decía que donde se afecta, que lo que afecta a la enfermedad es la neurona motora? Esa neurona motora se enferma y por lo tanto deja de cumplir su función. Y hay una serie de mecanismos que enferman a esa neurona motora. Muchos mecanismos inflamatorios de la neurona, mecanismos de estrés oxidativo, mecanismos intracelulares que no vienen al caso, que afectan al funcionamiento de la neurona y como consecuencia de eso se enferma.
Ahora, esos mecanismos son los que llevan a la enfermedad de la neurona. ¿Pero qué los gatilla? ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué se inicia eso? En los últimos años, está teniendo cada vez más peso los aspectos genéticos de la enfermedad. Allá por el año 1993 se descubrió una alteración genética vinculada a la ELA, que es una alteración que produce una alteración en una proteína. Esa proteína es superóxido dismutasa, no tiene sentido que se acuerden, simplemente es la primera. Hoy día ya hay prácticamente más de 50 genes que se han descrito vinculados a la enfermedad. Y uno dice, bueno, ¿y si yo encuentro un gen vinculado a una enfermedad? ¿Qué valor tiene? Bueno, hasta ahora prácticamente saber que uno era portador de un gen o que tenía una enfermedad con una base genética era útil para el consejo genético. Pero en los últimos años se está avanzando en ciertas terapéuticas para este sentido. Y es así que en estos momentos, se los explico de forma muy sencillita, un gen va a producir, a codificar una determinada proteína. Si ese gen está enfermo, esa proteína que produce ese gen va a estar enferma. ¿Me van siguiendo? Esa proteína, al estar enferma, enferma la motoneurona. Hoy día se están haciendo tratamientos en investigaciones y algunos fármacos que están ya avanzados, fármacos que hacen silenciar a ese gen. Es decir, yo bloqueo a ese gen para que no produzca la proteína y para que de esa manera se pare el daño celular. Y esa proteína que se produce, en este caso del gen que se está tratando es la superóxido dismutasa, uno puede medir esa enzima en el líquido cefalorraquídeo y veo que cuando hago ese tratamiento, esa enzima disminuye en el líquido cefalorraquídeo. Y cuando mido en sangre un marcador que es marcador de daño neuronal, es decir, de células neurales que se están lesionando, con ese tratamiento, ese marcador también disminuye. O sea, disminuye el marcador de esa enzima anómala y disminuye el marcador del daño neural. Entonces, esto ahora se está aplicando, se está desarrollando también en otra alteración genética. Por lo tanto, la idea es que se venga una medicina personalizada, es decir, buscar cuál es la alteración que tiene el paciente y después plantear el tratamiento para esa alteración. Esos tratamientos son para una determinada alteración, no es para todas.
Para que tengan una idea, las ELAs genéticas son un 10%, y las que son por alteración de SOT, que es la que tiene esa forma de tratamiento, es un 20% de ese 10%. Es decir, el número es muy bajo. Pero esto habla de la posibilidad de desarrollo de nuevas técnicas que quizás en un futuro no muy lejano, porque como esto se está avanzando realmente muy rápido, puedan llegar a estar disponibles. Pero así como hay de este gen que le he dedicado más tiempo por la posibilidad terapéutica, hay otros genes que también se encuentran afectados o alterados en la ELA. Y esos genes son varios, son múltiples y requieren la búsqueda de cada uno de ellos, para los cuales todavía no hay estudios en desarrollo, pero no hay estudios terminados a tal fin. Todo esto, cuando hace 30 años atrás se empezó, no se pensaba que podía llegar a este nivel de desarrollo. Por lo tanto, el conocimiento hoy día está avanzando, gracias a Dios, en una forma bastante rápida. Pero sobre esa base genética aparece la enfermedad. Entonces, la pregunta es, yo tengo la alteración genética. ¿Y qué desencadena eso? ¿Por qué se desencadena la enfermedad? Porque hay algunas personas que pueden ser portadoras del gen, que no tenga capacidad patógena, es decir, capacidad para desarrollar la enfermedad. Bueno, hoy día hay estudios epidemiológicos que se hacen de investigación de cuáles son los medios que pueden quizás favorecer el desarrollo de la enfermedad. Medios como el contacto con tóxicos, por ejemplo con plomo, el contacto con pesticidas, órganos fosforados, clorados, exposición a campos magnéticos, traumatismos, en fin, toda una serie de elementos que se lo han vinculado, pero ninguno de ellos ha demostrado tener una relación como factor desencadenante de la enfermedad. Y cuando el paciente va al médico, le hacen todos los estudios y, bueno, se concluye que el diagnóstico es ese. El primer tema es el impacto que tiene conocer la enfermedad por parte del paciente y de la familia. La ELA es un síndrome, es decir, tiene distintas formas clínicas de presentación, tiene distintas formas genéticas, tiene distintas alteraciones moleculares. Por lo tanto, no todos los pacientes con ELA tienen la misma evolución. Siempre hablamos con los pacientes que uno los lleva a leer y a veces leer sin entender o sin tener el conocimiento de lo que está leyendo puede ser perjudicial, porque cada paciente va a tener una entidad, una forma de presentación y una evolución
que es singular para cada paciente. Y cuando hablamos de todo el esquema de los tratamientos, el tratamiento incluye distintos tipos de enfoques. Primero, el enfoque de la enfermedad, el tratamiento específico de la enfermedad. Segundo, el tratamiento de los síntomas que acompañan a la enfermedad. Y tercero, el tratamiento no farmacológico, que quizás es el más importante o uno de los pilares de la terapéutica. Cuando vamos al tratamiento de la enfermedad, hay en nuestro país como medicación aprobada una que es el Riluzole, que fue allá en el año 96 cuando salió a la venta. Fíjense que hasta ese momento no teníamos ninguna medicación que permita enlentecer la evolución de la enfermedad, hasta el año 96. Y desde el año 96, la segunda medicación que fue aprobada en nuestro medio, en Estados Unidos, no así en Europa, que es el Aragone, ello ocurrió en el año, acá en Estados Unidos, 2017. Fíjense el tiempo que ha pasado y en todo ese transcurso hubo más de 60 moléculas que empezaron estudios de desarrollo para tratar la enfermedad. Y bueno, a partir de ahí, en los últimos años, está todo el estudio genético y la medicación que en ese sentido se está desarrollando actualmente. Hay también otros hitos importantes en el desarrollo, como son las terapias con células madre, que se encuentran en etapa aún de experimentación. Otras moléculas que se están implementando ahora y que están en fase de estudio con respecto a, como es el caso de la metilcobalamina, o drogas que se están utilizando con mecanismos antiinflamatorios, que están también en fase de estudio y que prometen otros tipos de flancos terapéuticos. Esto, sin lugar a duda, debe ser complementado con toda aquella sintomatología, con aquel tratamiento que va dirigido a la sintomatología. Es decir, con medicación que trate los dolores, si hay, la espasticidad, es decir, el músculo se torna duro por momentos y es difícil contraerlo, los calambres, que son bastante frecuentes, molestos, dolorosos, a veces hay que tratarlo. Las alteraciones del sueño que estos pacientes pueden tener, el trastorno del humor, la depresión, es decir, la salivación en aumento, es decir, cuando hay un síntoma que es la cialorrea, que es la producción de saliva, y eso requiere también un tratamiento. Es decir, toda esa medicación va destinada a dar más confort.
Y el otro pilar, y esto sí es lo más importante, tiene que estar, es la parte de la terapia no farmacológica. La terapia no farmacológica va destinada a lo que es la rehabilitación. En ese sentido, juega un papel fundamental el kinesiólogo, obviamente, para trabajar los músculos afectados y inclusive el lado sano también. El kinesiólogo respiratorio, cuando aparecen dificultades en la motilidad diafragmática y dar apoyo respiratorio. El psicólogo, sobre todo en las primeras etapas, cuando se recibe el diagnóstico y se requiere el apoyo, en ese sentido es muy importante el apoyo psicológico. El fonoaudiólogo, para tratar el tema de la deglución y la fonación. La nutricionista o el nutricionista, para controlar el peso, ya que hay una pérdida de peso, no solo porque puede haber dificultad deglutiria, sino por la pérdida de la masa muscular. Y hay que adecuar la dieta. El neumonólogo, para hacer los estudios respiratorios funcionales. El clínico, para tratar las intercurrencias. Realmente es muy grande la cantidad de profesionales que deben asistir a estos pacientes. ¿Y qué pasa? Cuando estamos frente a una enfermedad crónica, y esto quizás no me refiero solo a ELA, todos deben conocer las enfermedades neurodegenerativas que tienen un comportamiento similar, llámese demencia, llámese Parkinson, donde está el paciente con su cuidador, que generalmente quien es el cónyuge, y todos tenemos a alguien cercano con alguna de estas patologías. Vemos que están esas dos personas y muchos de los demás del entorno por ahí no existen o no ayudan porque no pueden, porque están lejos, porque les hace mal ver en ese estado al paciente. Y entonces está la soledad del paciente y su cuidador. Por lo tanto, al cuidador hay que apoyarlo, hay que vigilarlo, porque si no, hay dos enfermos, el paciente y el cuidador. Y se produce un síndrome del cuidador por la sobrecarga que él mismo tiene. Y si a eso le sumamos un hecho que es permanente dificultad para todos los pacientes. En esta enfermedad se requiere mucha ayuda y permanente ayuda. Es una enfermedad larga y costosa. Todo esto cuesta dinero y por lo tanto tiene que ser con el apoyo de los sistemas de salud, estatales, hospitalarios, obras sociales, prepagas, todos. Y realmente para todos es un costo bastante importante. Por lo tanto, todos los pacientes deben tratar de buscar y permanecer dentro de su sistema de salud, porque realmente, aparte de luchar contra la enfermedad, que no es poca cosa, tienen que estar permanentemente luchando para lograr todo aquello que necesitan como soporte,
una silla de ruedas, los traslados, el personal que tiene que hacer el apoyo de rehabilitación y muchas veces los tratamientos que a veces son suspendidos, y esto requiere un gran gasto de energía por parte de los familiares. Entonces, esto va para que también aquellos sistemas de salud traten de empatizar un poco más con esta situación. Estamos viendo que para lograr, aunque parezca mentira, medicamentos, muchas veces hay que recurrir a amparos, y esta situación pone en evidencia la fragilidad en la cual estamos. Esto no es solo para la ELA. Gran parte de lo que digo aplica a otras enfermedades neurodegenerativas que son mucho más frecuentes, por supuesto, y que se la vivieron. Muchas de estas cosas que he dicho seguramente la han transitado. Esto que les acabo de decir es un panorama, es una introducción para saber qué es la ELA, qué parte del sistema nervioso se afecta, cuáles son los factores que se desarrollan y los factores que la ponen en marcha, cuál es la clínica, la cantidad de estudios que hay que hacer y los distintos tratamientos. Esto sirve como una guía para abrir luego la discusión, y quiero que se sientan en la libertad de hacer cualquier pregunta, sea relacionada a la ELA o qué les ha promovido precisamente la presentación de esta enfermedad, y sobre todo si uno esto lo traspola a otras enfermedades o a otros sistemas. Yo ahora dejo la palabra, después hacemos un conversatorio, empiezan a preguntar y establecemos la discusión. Bueno. ¿Hablo yo? Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es José Blas Beliusi, mi apellido. Soy paciente con ELA. Recibí esta noticia hace 2 años atrás, en septiembre del 2024. ¿Sí? Quiero ser crudo. El doctor, jefe de neurología del Hospital Italiano Central, después de muchas vueltas que tuve que dar, tal cual lo que acaba de decir el doctor, 2 años prácticamente hasta dar con el diagnóstico, todo un padecimiento donde te van pasando cosas, en mi caso en las piernas, me iba cayendo de manera inexplicable. Bueno, y el doctor fue muy clarito con los familiares, le dijo: tiene ELA, ya no puede mover las piernas, después lo que le va a pasar es que la ELA le va a tomar las neuronas de arriba, la segunda neurona, seguramente no va a poder mover los brazos. ¡Qué bacana! Bueno, y después puede ser que pase a la deglución. ¿Tampoco voy a poder comer? No. Y después va a pasar a la respiración. Y entonces, se va a morir. Chao. Qué lindo. Me tomo un vino, fantástico. Imagínense en un sujeto sano. He sido profesor de educación física, maestro de escuela, profe, director de escuela, promotor de deporte social en mi comunidad. Soy de la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, así que entendemos todo lo que falta y todo lo que hay por hacer. Y yo estaba sumado toda mi vida laboral, toda mi vida social ligada a la actividad. Y de golpe y porrazo te encontrás con un diagnóstico de esta clase. Es decir, se ponen en marcha un montón de mecanismos que
jamás pensaste que lo ibas a usar, ni aún en la peor pesadilla, ¿no? Porque alguno hay veces pensó, ¿y qué pasa si yo o mi mujer o alguno se queda con la cabeza nada más? Y bueno, parece que esto es así. Lo único que te va a quedar bien es la cabeza. Vas a pensar hasta el último día. ¡Wow! Así que, es decir, esta enfermedad cruel, nueva, porque, claro, no es nueva para nosotros que la padecemos ahí al toque, sino que es nueva desde los anales de la ciencia, ¿no? No sabíamos, no se sabía el abordaje. Por eso es muy necesario atender a los síntomas que generalmente nos derivan para cualquier lado. En mi caso, es muy taxativo. Profe de educación física, estoy haciendo ejercicio, vida saludable, jamás fumé, todo bien, corría, trotaba, jugaba básquetbol, fenómeno. Y un día haciendo ejercicio, noto, me falta el vasto interno del cuádriceps derecho. Me desapareció un músculo. Para los que jugamos la pelota, el que te sirve para patear. Viste que el que está arriba de todo, el más gordito de los músculos, ahí en el fémur, no estaba. ¿Cómo? Me desapareció. Bueno, ya tengo la vida hecha, no hay problema, puedo seguir jugando, sigo corriendo, voy a patear más débil, no pasa nada. Y seguimos. Y ese era un síntoma taxativo. ¡Tuc! Mirá lo que te pasó. No hay dolor. Después me venían calambres. Yo mismo me decía, soy el hombre calambre, porque a la noche unos calambres bárbaros, calambres en las piernas. ¿A cuenta de qué? Qué raro. Y después otro datito, son fibrilaciones. ¿Sí? Te habrá pasado como piquecito de mojarrita, ¿viste? En diferentes partes del cuerpo. Se mueve el músculo de manera involuntaria. ¡Wow! Cosa rara. Entonces, obviamente, como uno no es ningún gil, va a ver al doctor. Bueno, claro, esto sucede generalmente 50, 60 años. Entonces, seguro tenés una hernia. Y sí, el diagnóstico seguro, es decir, ese hecho seguro que lo tenemos. Cualquiera de nosotros tiene hernia. Con el correr del tiempo, con más razón. La cuestión ósea en la columna se va deteriorando. Entonces, sale el diagnóstico para otro lado. Tenés una hernia, mira, hernia de disco en la cuarta, quinta lumbar, en donde sea. Te está afectando los nervios motores, por eso la pierna no está andando bien. Mira vos, es coherente. Es una enfermedad sigilosa, ¿viste? Como que no te das cuenta que está. Es decir, te das cuenta que está, pero no la podés determinar. Y entonces seguimos con un tratamiento totalmente equivocado. Es como que empezás a perder tiempo. ¿Sí? Y como bien dijo el doctor, generalmente te operás de cualquier cosa. Te operás por traumatología. En mi caso, de columna. Y me operé de columna ¿sabés cómo voy? Fenómeno, voy a salir caminando en 2 días. Voy a estar más alto inclusive, voy a poder jugar mejor. Sí, porque es una operación, no es de rutina, pero adelante, ¿viste? Bien. Antes de la operación me había caído 7 veces. En la rehabilitación de la operación, con 60 sesiones de kinesiología, me caí 14 veces más. Porque no era esa la solución. La enfermedad continúa avanzando. Entonces ya no era el vasto interno de la pierna, era el tibial anterior que también se jodió. Y la otra pierna empezaba a tener debilidad. Y entonces me di cuenta que para manejar tenía que tocarme un poquito abajo, ¿viste? En el hueco popliteo, abajo de la rodilla, para levantar el pie del acelerador al freno. Y uno siempre, ¿no? Dale que va. Vamos que podemos. Pero nunca pensando en la ELA. Para mí era un término, la verdad, que no existía. La ELA no sabía lo que era.
Que no me puedo curar de la operación, que no me puedo curar de la operación. Bueno, hasta que de alguna forma ya después se hizo insostenible la cosa, porque tampoco podía embriagar. La otra pierna tampoco respondía. Es como que tu cuerpo se te va alejando, no te hace caso, porque no hay fuerza motriz. Es decir, vos le ordenás con la cabeza, dale, movete, y no se mueve. Es un horror, es un horror. Hasta que llegas al diagnóstico. Y el diagnóstico es un mazazo, no en las piernas, en la cabeza, en el corazón y en el espíritu. Porque, ¿y cómo seguimos? ¿Sí? ¿Y quién me ayuda? ¿Cómo transito esta enfermedad? Bueno, y ahí entonces tiene que ver mucho la atención, el entorno familiar, en este caso mi esposa, mi hija que está ahí, Marisol, que fue quien se contactó con la asociación en la Argentina. Está Julián, está Sebastián. Y entonces empezás a descubrir que tu historia no es la única, te das cuenta de la variedad horrorosa, en definitiva, por las cuales esta enfermedad ataca a las personas, ¿sí? Yo qué sé, si quieren les doy ejemplos. Galloso, el entrenador de arquero de Boca, le agarró por las manos. Un entrenador de arqueros que le agarra por las manos y murió Galloso hace un par de meses, ¿sí? El escritor Martín Caparrós, que vive en España, en Madrid, se empezó a dar cuenta que algo estaba mal porque el dedito gordo del pie derecho no le respondía. Tiene una ELA de aquella. El otro, lo pérfido, el director del Teatro San Martín, ¿sí? Director de Cultura del gobierno de la ciudad. Quizá ese hombre no pudo superar ni siquiera la instancia moral, porque le agarró este ELA que se babeaba todo, le agarró un ELA vulvar y el tipo no podía hablar y se babeaba. Y él mismo dijo, ya me morí. Y se murió. Claro, imagínense un director de cultura acostumbrado a hablar, a estar así en ámbitos sociales, que no pueda ni hablar y encima se babosea todo. Claro, un horror, un horror. Bueno, y como un montón. Entonces te das cuenta que es un universo muy grande, que esta enfermedad te agarra por cualquier lado y que necesitas de asociaciones, de instituciones que te ayuden a sobrellevarla. De que hay otra gente en todo este país, en diferentes ciudades, que están transitando por las mismas penurias que vos, con la misma dignidad que vos, haciendo fuerza, tratando de que se divulgue, porque una de las facetas es justamente la educación sobre el tema. Y que, como buen signo del destino, a cualquiera le puede pasar. No quiere decir que andemos por la vida pensando que, uy, me caí a la mierda, tengo ELA. No se trata de eso. Pero sí de que forma parte de nuestro bagaje cultural saber de que esta enfermedad existe, de prestarle atención a los síntomas que se pueden dar por cualquier lado, ¿sí? Desde perder fuerza, se me cae la lapicera, como dijo uno. No puede ser, ¿sí? Es decir, me di cuenta que tenía problemas con la letra R, decía Hugo Lescano, un especialista en lenguaje de comunicación no verbal. Perdió la voz. ¿Lo ubicás a Hugo Lescano? Bueno, y el tipo se dio cuenta que en una conferencia la R le salía patinada, sale mal. Y después se dio cuenta de que se me cae la lapicera. No, algo está pasando a nivel neurológico. Bueno, forma parte de esa cultura, de esa sabiduría, para darse cuenta que, ojo,
acá se puede estar generando una enfermedad jodidísima, gravísima, que nos pone en este rol de buscar ayuda, de buscar contención, de buscar apoyo institucional. En lo personal estoy súper agradecido. Es decir, obviamente a la Asociación ELA Argentina, valga mi reconocimiento y el de todos, porque hasta hoy formamos un grupo de amigos con ELA, y parece que somos fantásticos, somos los mejores. Y cada uno cuando cuenta sus cosas decís, ay Dios mío, wow. Imagínate por ventura nada más, que de golpe y porrazo estás bien y no te andan las piernas, macanudo. Y después perdés fuerza en los brazos, la que me pasa ahora. ¿Y cómo seguimos? Es decir, ¿a qué fuerza interior, a qué espíritu, a qué corazón, a cuánta cabeza tenés que apelar para continuar? Entonces, todos esos valores que por lo menos uno decía en su vida, ¿no? Que hay que ser bueno, que hay que ser noble, que hay que ser honesto, que hay que ser solidario, que hay que ser fuerte en la adversidad. Bueno, flaco, chica, ahora te toca. Señor, señora, ahora le toca a usted. Tenemos que seguirla. Tenemos que seguirla, tenemos que generar conciencia, tenemos que apoyarnos entre nosotros, no hacernos los distraídos y ser inteligentes, obviamente, y acompañar a los que padecen esta enfermedad, alentar a que las instituciones, yo creo, bueno, den un apoyo taxativo al tratamiento de esta enfermedad. Porque si bien todavía no tiene cura, como bien ha dicho el doctor, está en proceso avanzado de investigación. Entonces, quizás no lo veamos nosotros. Bueno, nos tocó esta. Pero las generaciones que vienen podrán tener cura. Y si es así, bienvenido sea. Pero para eso hay que apoyar, dar la publicidad, conocer, porque si no, seguimos pedaleando en el aire. Bueno, después podemos seguir charlando si quieren. Te lo dejo a Julián. Te dejo a vos. Yo me llamo Julián Riva. No hay mucho más para decir, me parece que los exponentes han hablado fuerte y claro. Bueno, vengo en representación de la Asociación ELA Argentina, al igual que Andrés, que es quien primero quiero agradecerle por facilitarnos la posibilidad y el contacto entre instituciones. Bueno, lo mismo a los delegados y al centro que nos facilita poder divulgar, que para nosotros es una de nuestras misiones más importantes. Y bueno, mismo agradecer al doctor Osvaldo y a Blas por su testimonio. Como bien dijeron ellos, no hay una razón de ser de la ELA, no hay una cura por ahora, pero creo fuertemente que al construir comunidad como estamos haciendo hoy en día y al poder hacer llegar información a más gente es como vamos a poder seguir avanzando como estamos avanzando hasta este momento. Y quisiera cerrar con una frase con la cual creo que enmarca lo que es la asociación y que hoy en día seguimos para adelante, que es que hay mucho por hacer y tenemos esperanza. Así que muchísimas gracias a ustedes por acercarse y tener ganas de escuchar estas cosas que a veces no es tan fácil de escuchar y se hace pesado también. Así que les vuelvo a agradecer a ustedes por abrirnos su comunidad y espero que ante cualquier otra duda que tengan o ganas de colaborar con nosotros o con la sociedad en sí, puedan ponerse en contacto a través de nuestras redes con la asociación, que en realidad estamos para eso, ¿sí? Para, como bien dijo Blas, acompañar, estar y seguir luchando todos juntos por una futura cura. Muchísimas gracias. Perdón, me quedó una sola cosa. ¿Hay alguien que tenga ganas de hacer alguna consulta? Muy bien.
digamos, de cuánto sería, a pesar que hagan los tratamientos, hagan todo, y más o menos cuál sería el tratamiento más efectivo, ya que dijiste que había 2 tipos de tratamiento, ¿cuál sería el más efectivo? Mira, básicamente el tratamiento es en base a una pastilla que se llama Riluzol, que se toman 2 por día, todos los días, hasta el final. Y puede tener alguna alteración hepática, en mi caso no, así que adelante. Y después la otra, que es la que comentó el doctor, que es la de Darabona, ¿sí? Que son cápsulas, es una droga, cápsulas inyectables, son 20 cápsulas por mes, se inyectan 2 por día en periodo de 15 días. Así que al mes consumís por vía endovenosa 20 cápsulas. ¿Sí? Te digo el valor de la cajita de 10 cápsulas. Te lo digo, 10 millones de mangos. Así que imagínate si no existiera la obra social, si no existiera en mi caso IOMA, ¿no? Obviamente out. Es decir, lo que está comprobado que esta medicación lentifica, no cura, lentifica el progresivo avance de la enfermedad. Hasta ahí es lo que uno sabe. No sé, ¿algo más, Doc? Bueno, con respecto al tratamiento, efectivamente, es el Riluzole, que lo que hace es enlentece, es decir, los tratamientos, un tratamiento puede ser curativo, puede detener la enfermedad o enlentecerla. Los tratamientos de ELA no son ni curativos ni detienen la enfermedad, la enlentece, es decir, buscan que la evolución sea mayor. Y en el caso del Riluzole es el tiempo en el cual comienzan los síntomas respiratorios, están enlentecidos por el uso del Riluzole. El edarabone, que se puede utilizar en conjunto con el Riluzole, es por vía endovenosa, tiene ese problema. Y bueno, en general uno hace ciclos de 6 meses de tratamiento, ahí ve la respuesta. Y frente a eso, si ve que la enfermedad evoluciona lentamente o más lentamente, y lo que es la evolución natural de la enfermedad, eso está establecido, uno sigue con nuevos ciclos. Y después hay otra medicación que se utiliza para cuando aparecen los trastornos fonodeglutorios, que está referido a lo que se denomina síndrome pseudovulvar, es decir, los pacientes tienen problemas en la fonación, tienen problemas en la deglución y tienen problemas también presentar cuadros de risa y llanto inmotivado. Esta medicación, que es una asociación de 2 drogas, dextrometorfano y quinidina, bueno, mejora bastante esos síntomas y eso es altamente positivo. Eso es con respecto a lo que está aprobado y que se puede utilizar en nuestro medio. Con respecto a la pregunta de la sobrevida de la enfermedad, la respuesta de esto es un poco como le decía hoy, de que esto es absolutamente individual. Si uno va a leer en internet, en cualquier lugar, bueno, habla de 5 o 6 años y eso no es así. Hoy día hay un porcentaje que no es menor, que con sobrevidas superiores a los 10 años. Hemos tenido pacientes de 15 años, 18 años en la Asociación de Evolución de la Enfermedad. Y de hecho hay algunos también famosos. O sea que muchas veces los médicos cometemos el error de decirle a los pacientes qué es lo que tienen en la sobrevida, así en forma autoritaria.
mientras le damos el diagnóstico. Y eso me parece que no es una medida acertable. Porque eso lo que corremos es que sí, el riesgo de que alguien salga del consultorio y diga, me tiro bajo un colectivo. Entonces, que por otra parte no es cierto eso. Entonces, creo que el diagnóstico se tiene que procesar, el paciente ver cómo es la evolución, convivir con la enfermedad y ahí se va a dar cuenta de cuánto es el tiempo que precisamente va a tener su enfermedad. No digamos así rápidamente en forma promedio como que esa es su evolución, porque parece que está esperando que pase el tiempo y que se ejecute la sentencia. No es así. Una cosa que te quería comentar es que uno de los factores de riesgo, de los tantos que se han comentado para la enfermedad, es el ejercicio físico de alto rendimiento. De hecho, ha habido algunos trabajos que decían que, por ejemplo, jugadores de fútbol que habían desarrollado ELA era por la actividad física intensa, y a tal punto que esos trabajos hablaban de que los jugadores de fútbol que tenían mayor incidencia posible de tener ELA eran los mediocampistas, porque son los que más corren y los que más están expuestos a eso. Bueno, eso son estudios epidemiológicos, pero no hay tanta cifra como para poder corroborarlo. Ahora, que es cierto que por ahí hay muchos mediocampistas que se cuidan de tener la enfermedad, seguro. Hay un arquero en España que tiene ELA. Exactamente. Y el arquero. Por eso te digo que por ahí lo que se dice en algunos estudios no está absolutamente comprobado. Hola a todos, ¿cómo están? Quisiera agradecer a mi familia, a la Asociación ELA Argentina, al Sindicato de Empleados de Comercio, a mi empresa que me dio justamente el lugar a poder estar en este conversatorio. Agradecer a cada una de las personas que hoy eligieron estar presentes, porque esta reunión es más que un conversatorio, es justamente introducirnos en saber sobre esta enfermedad. Este proyecto nació desde el amor, el dolor, el compromiso de transformar una experiencia personal. Mi mamá en diciembre de 2025 falleció de ELA, tal cual lo describió el doctor. El tiempo de pérdida de tiempo por desconocimiento de los profesionales es tal cual lo describió el doctor. Es un tiempo tan valioso que, para la vida del paciente es más que importante que los profesionales estén informados sobre este tema. De alguna forma, este proyecto quiere llevar justamente a una conciencia colectiva. Verlos aquí a mí, y les agradezco, valió la pena justamente todo este sacrificio que estamos haciendo. La concientización comienza con una conversación como la que estamos teniendo ahora nosotros todos juntos, pero cambia las vidas cuando cada uno de nosotros decide compartir esta conversación con el otro. Muchas gracias por estar presentes. ¿El tipo de ELA es el vulvar? Sí, el mío se llama Fly Light, en términos médicos. Ataca primeramente a las piernas y las inutiliza. Luego sube lentamente. Me dijeron que tenía suerte. Cada suerte que tengo, ¿no? Ahora me saco el loto, ¿viste? Así que me dijeron que sube lentamente y un año atrás, por ejemplo, tenía fuerza normal en brazos y en la espalda. Entonces solo tenía problema en las piernas, totalmente inutilizada. ¿Hace cuánto le descubrió la enfermedad? No, los primeros síntomas el año 2020. Y al doctor me gustaría preguntarle, la vulvar, ¿cuál es el primer síntoma que empieza? Bueno, la vulvar no escapa a las generales de la ley. En general empieza lo más frecuente con el trastorno fonatorio. ¿Qué pasa? El paciente, ¿a quién va? ¿Cuál es el primer médico que va a ir? Al otorrino. Va al otorrino, le hace un examen, cuerdas vocales, todo, ve todo absolutamente bien.
Entonces, bueno, esto es una disfonía. Y ahí pasa un tiempo hasta que luego aparece otro síntoma, que es de a poco la dificultad deglutoria. O sea que esto es exactamente lo mismo que con los miembros. La vulvar por ahí es más frecuente un poco más en la mujer que en el hombre. Un 20-30% es forma de inicio. Y bueno, después es forma de cuando se generaliza la enfermedad, ¿no? Pero comienza de esa forma así, solapada como siempre, ¿no? Buenas tardes. Nosotros tuvimos con Lea hace 30 años que falleció. Le llevó 20 años la enfermedad. Tiene razón el médico lo que dice en cuanto al cuidado y el apoyo familiar. Fue una enfermedad genética porque la venía trasladando mi abuela materna, mis tíos paternos, mi tía, todo por parte de papá. Somos 5 hermanos, de los cuales al mayor se lo diagnosticaron ya hace 15 años. Bueno, el siguiente no. Mi hermana le diagnosticaron ataxia. Y mi pregunta es esa, o sea, ¿cuánto degenerativo va siendo la enfermedad o qué tiene por ahí que ver la ataxia con Lea y Ela, perdón, y hasta qué rama saben que se puede llegar a heredar la enfermedad? Porque en su momento nos dijeron que podían llegar a ser hijos, nietos, y no se sabía si podía llegar a más. Entonces, hasta ahí queríamos más o menos. Bueno, no sé cuál será la situación. Hay una alteración genética que es una alteración genética en el gen de la ataxina. El gen de la ataxina es un gen que tiene una alteración que es una duplicación, una reduplicación de trinucleótidos que cuando lo hace en la cadena larga es responsable de producir una ataxia, que es la ataxia espinocerebelosa. Y la alteración de ese mismo gen de cadena intermedia de trinucleóticos, repeticiones de trinucleóticos en cadena intermedia, produce la ELA. O sea que probablemente supongo que ese caso debe ser por una alteración genética en el gen de la taxina 2, que produce, según una alteración, a lo mejor en un miembro de la familia se presentó como una ataxia espinocerebelosa y en otro miembro de la familia se presentó como una ELA. Mil disculpas, mil perdones. Creo que llego a la conclusión, doctor, 2 conclusiones. Primero, yo jugaba de 4 y también me agarró ella. No era un 5 muy virtuoso ni corredor. Y después que me parece que me voy a tener que empezar a tomar Gorfetán, porque estoy llorando mucho. Como usted dijo recién, risa, llanto. Bueno, yo le quiero agradecer primero a los que me trajeron, a mi esposa y a mi cuidadora, a Graciela y a Ezequiel. Y después a Andrés, que en el dolor de perder a la madre, bueno, tuvo esta idea, porque acá el tema es este: más difundimos la enfermedad, más rápido los futuros enfermos van a tener diagnóstico enseguida. Yo tuve 1 año y medio dando vuelta hasta que me dijeron que era él, en el hospital de clínica, después de un estudio. Entonces, más se difunde, mucho mejor. Así que muchas gracias a todos los que vinieron, gracias a esta institución histórica de Quilmes,
ese centro de comerciantes de la ciudad que nos abre las puertas. Y bueno, yo le quería decir al doctor que nosotros todos los años leemos que viene la cura, que se hace el estudio con los ratones, que pasa al ser humano, pero ¿por qué? ¿Por qué no aparece la cura? Alguna vez alguien me dijo que somos pocos los enfermos de ELA. En Argentina somos 4.000, entre 48 millones solo 4.000, en España otros 4.000, y así, un porcentaje mínimo. Es una enfermedad rara, poco frecuente, pero entonces yo digo, ¿no? Mucha plata de inversión para poco. Yo tengo, me parece que esto es 2 más 2, 4, ¿no? Me parece que nunca va a venir la cura porque es mucha inversión y no sé, discúlpeme, ¿no? Que sea tan, en este caso, no sé, un poco pesimista, ¿no? Porque saco esa cuenta, es mucha inversión para poca gente. No sé qué opina usted, discúlpeme, y gracias a todos los que vinieron, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias realmente por el aporte. Sí, la enfermedad es poco frecuente, ¿no es cierto? Estamos hablando de una incidencia de 1 o 2 casos por 100.000 personas por año, pero precisamente en ELA no se escatiman esfuerzos económicos en la investigación. Se está trabajando mucho e inclusive muchas entidades gubernamentales, sobre todo en Estados Unidos, ponen mucha inversión en casos de ELA y sobre todo muchas con apoyo político también, que han tenido casos, están invirtiendo mucho en la investigación. Ocurre que las enfermedades neurodegenerativas son de difícil investigación y los modelos experimentales no siempre aplican después cuando uno lo pasa al modelo humano. Es tan heterogénea la enfermedad que el modelo experimental no replica exactamente el modelo humano para hacer precisamente probar las drogas y ver las respuestas. O sea que es difícil la investigación, bueno, como ocurre con Alzheimer y con las otras enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Pero que hay dinero y se interesa mucho en la investigación, eso seguro. Doctor, buenos días, buenas tardes, como sea. Le quería hacer una consulta. Si uno tiene el diagnóstico rápido, ¿en qué varía? Porque no hay un estudio que se hace en la columna que te tira el dato de la enfermedad que uno tiene. Y si lo descubrís a tiempo, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, antes de contestar la pregunta voy a decir una cosa. Estamos hablando de hacer el diagnóstico lo más rápido. Uno de los factores de riesgo de la enfermedad es cuando se hace el diagnóstico más rápido. Qué contrasentido, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque cuando yo hago el diagnóstico enseguida, quiere decir que la enfermedad está teniendo una rápida evolución. Inversamente, cuando la enfermedad es muy solapada, es decir, entre que aparece el primer síntoma y voy al segundo y pasa un año, quiere decir que esa enfermedad viene de una forma lenta. Y a veces uno ve pacientes que en 5 o 6 meses tuvo una evolución al inicio muy rápida y el diagnóstico se hace ahí. O sea, a diagnóstico más rápido, el pronóstico es peor. Vaya la paradoja. Se entendió el mecanismo, ¿no? Porque la enfermedad es más evolutiva, más rápida y por lo tanto quema etapas. Con respecto a hacer el diagnóstico lo antes posible, es simplemente, bueno, para ir trabajando en rehabilitación
Y para comenzar con la medicación, que todo medicamento en la ELA tiene más respuesta cuando se comienza más precozmente. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de células normales, de motoneuronas normales, para que puedan responder. Ese es el mecanismo por el cual uno empezaría antes. Por supuesto que a largo plazo no va a cambiar el pronóstico de la enfermedad, no va a cambiar. Pero si lo hacemos antes, tengamos presente, si hacemos un poco tiempo desde que se inició, es que la evolución de la enfermedad va a ser probablemente muy rápida. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Esta enfermedad solamente se da en adultos? ¿Hubo o hay casos en niños o adolescentes? No, en chicos lo que hay es la atrofia espinal, que es la entidad que se parece a esto, pero no es otra cosa. Eso se aparece en los chicos. La ELA aparece en adultos. Nosotros hemos tenido pacientes, yo los más jóvenes que he visto han sido de 27 años, 27, 30, 32 años. Esa es la edad de los pacientes más jóvenes que he visto con esta enfermedad. Buenas tardes. Yo tengo a mi mamá que hace un año la diagnosticaron. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué tratamiento del habla para que le podría ayudar? Porque ella sí babea mucho, llora mucho, sí, eso y no sé, como ella está avanzada, no sé qué tiempo y aparte si esto, ¿cómo se puede detectar lo hereditario? No, somos 5 hermanos y de qué forma podríamos, ¿hay algún estudio? Si ver si alguno de nosotros pudiera llegar a heredar esto y eso. Sí, acá en este caso, bueno, es una forma bastante rápida de ELA que progresó desde la parte apendicular, es decir, de los miembros, desde la parte espinal hasta el compromiso vulvar con trastornos fonatorios y deglutorios. En este caso, bueno, acá es muy importante todo el soporte de kinesiología que tiene que tener naturalmente, el estudio respiratorio para ver la capacidad respiratoria que tiene la paciente. No sé si tendrá problemas para tragar, supongo que sí, o quizás tenga parcialmente. De cualquier manera, no es conveniente esperar a que uno tenga un deterioro total de la deglución, sino que antes puede plantearse la forma de hacer una gastrostomía de alimentación. El hecho de mejorar el estado nutricional también mejora el pronóstico de la paciente. Tratar de, bueno, ver cómo está toda la parte del medio interno, toda la parte clínica de ella. No me centralizo tanto en el tratamiento con el riluzole o con el edaravone, porque sobre todo con el edaravone estimo que está fuera de la chance de los pacientes que pueden responder un poco más. Y sí, en todo lo que sea precisamente las medidas de soporte general para mejorar el estado nutricional y, ya le digo, el estado de alimentario de la paciente. Supongo que, no sé cómo está eso, pero por lo que cuenta debe ser lo que se debe decidir, o a lo mejor ya lo decidieron, no sé. Doctor, la consulta que le quiero realizar es la siguiente. Cuando hay una internación domiciliaria y hay una persona responsable en el lugar, un doctor, ¿sí?, puede detectar y puede sugerir
que haya un tubo de oxígeno como soporte o hay un protocolo de acción que hacer cuando se ve que la ELA vulvar avanza sobre la parte respiratoria? En realidad, si está con el plan de internación domiciliaria, ahí está bajo la supervisión de clínica. Ahí los pacientes tienen precisamente una evaluación neumológica y en lo neumológico se evalúan dos cosas. Por una parte se hace el examen funcional respiratorio para ver la capacidad vital. El tema de la ELA es que como el diafragma se encuentra afectado, que es el músculo respiratorio, la función de fuelle que hace el tórax comienza a fallar. Entonces, en esos casos, el paciente, para favorecer la ventilación, utiliza un dispositivo que es el BiPAP, que lo que hace es dar presión de aire. Después se ve qué es lo que pasa con el oxígeno. En la mayoría de los casos, con el BiPAP solo está bien. Si el paciente tiene trastornos en la oxigenación, ahí hay que dar oxígeno, pero realmente en muy bajas dosis, porque si nosotros le damos oxígeno y tratamos de corregirlo a altas dosis de oxígeno, deprimimos las partes respiratorias y le hacemos peor al paciente. Entonces, generalmente el primer recurso que hay que utilizar es un BiPAP y después monitorear el oxígeno, sobre todo durante la noche, y ahí darle el soporte que requiere el paciente. Creo que habrá tenido BiPAP seguramente. Bueno, con esto damos por finalizado el conversatorio. Les volvemos a agradecer muchísimo la participación y cualquier otra duda o consulta pueden escribirnos mediante las redes sociales o la página web de la Asociación ELA. Muchas gracias.